Vos decime y yo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el abordaje integral de los síntomas conductuales y anímicos en pacientes con Alzheimer. Bien. Em, Ahí está. Primero hay que tener algunos objetivos, ¿no? El objetivo de esta charla es comprender un poco los síntomas, por qué aparecen estos síntomas, qué quieren decir estos síntomas, qué buscar a partir de estos síntomas y a partir de esto aprender algunas estrategias para intentar resolver estos síntomas y mejorar así el cuidado diario del paciente. Bien. Primero, como una introducción, sabemos que el Alzheimer, o por lo menos tiene que quedar claro, que el Alzheimer no solo afecta la memoria y la cognición, sino que también produce síntomas conductuales y psicológicos. Bien, hoy no se habla solamente de un cuadro neurológico, sino de un cuadro neuropsiquiátrico. Bien, y estos síntomas conductuales y anímicos son muy frecuentes, hasta un 90% de de los pacientes lo presentan. Bien. Por lo tanto, estos síntomas conductuales impactan fuertemente en la calidad de vida del paciente y indirectamente o directamente en el estrés del cuidador y en el estrés de la familia. Bien. Por eso el objetivo era un poco aprender algunas estrategias como para intentar resolver o minimizar este tipo de síntomas. Bien, lo que tenemos que tener en claro es que, como les decía antes, que el Alzheimer no solo afecta a la memoria y la cognición, no solo el Alzheimer, cuando hablamos de otras demencias, como demencias por cuerpos de Lewy, donde hay alucinaciones, o Parkinson o distintas frontotemporal y otras demencias, también hay cambios conductuales. Entonces lo que tenemos que entender como concepto clave es que no es voluntario del paciente. Por ejemplo, la falta de iniciativa o la apatía en el paciente. No es que nos lo hacen a nosotros porque somos los hijos, los padres, perdón, los hermanos, la esposa, el esposo o los cuidadores, es porque es parte del cuadro, no es solo la pérdida de memoria. Tenemos que sacarnos ese concepto. Bien. Entonces, no es voluntario, es un cerebro que está enfermo, bien, y muchas veces esos síntomas son formas de comunicación, las pocas que tiene muchas veces, ¿no? Por ejemplo, un dolor y el paciente se muestra irritable, ¿bien? Pero la irritabilidad viene por el dolor que está sintiendo, por ejemplo, ¿bien? Ahora lo vamos a ver más en claro. Entonces, ¿qué son estos síntomas conductuales y psicológicos, no? Eh, Estos síntomas, entre otros, son agitación, ansiedad, síntomas psicóticos, ¿bien? Irritabilidad, deambulación, eh, depresión, apatía, alteraciones del sueño que también tienen. Y en estos síntomas psicóticos, los más comunes son alucinaciones y delirios, ¿bien? La frecuencia del impacto, como les decía antes, es más o menos entre el 80 y el 90% de los pacientes que en algún momento de su cuadro lo pueden llegar a presentar. O sea, es una frecuencia alta, ¿bien? Con una alta carga emocional y con una muy grande o una principal causa de institucionalización o internación, ¿bien? Cuando estos cuadros no se pueden resolver o se hacen insostenibles para el cuidador, para la familia, y obviamente va en detrimento de el paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen? Bueno, aparecen por cambios cerebrales, aparecen por dificultad, digamos, sabemos que en el Alzheimer hay atrofia a nivel cortical, sabemos que muchas veces otras comorbilidades también, sabemos también que no nos vamos a detener en la proteína tau o los depósitos del beta amiloide, bien, pero es un cerebro que está más gastado aún o más
atrofiado aún que el paso del tiempo para la edad, eso lo sabemos, con ensanchamiento de surcos y cisuras, con ensanchamiento de ventrículos. Bien, entonces empezamos a ver atrofia cerebral, cambios cerebrales con pérdida de masa encefálica, bien, con proteínas mal plegadas y con mutaciones y mal plegadas en el extracelular, también con proteínas en el intracelular, bien, con apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Entonces, hay cambios fisiopatológicos, bien, eh, que aparecen en el cerebro en esta enfermedad. Y también puede ser no solo por esos cambios, sino que también por la dificultad para comunicar algunas necesidades. Por ejemplo, ahí puede aparecer la frustración, la irritabilidad. También puede ser por factores ambientales. Bien, recuerden que esto que hablábamos antes, los pacientes no solo es la pérdida de memoria, sino que son muchos más sensibles a un montón de cuestiones. Por ejemplo, el ruido, ¿bien? Los ruidos bruscos, la tele muy fuerte, las reuniones, ¿bien? No tienen la misma adaptabilidad, ¿bien? Ya no es lo mismo que cuando no tenían este cuadro o cuando eran más jóvenes. No tienen esa capacidad, ¿bien? Esa capacidad cognitiva es mucho más baja y por eso tanta alteración. Ya en general en el adulto mayor esa resiliencia cognitiva es cada vez más baja. Bien, y obviamente interacciones sociales frustrantes. Bien, por todas estas cuestiones, entre otras, pueden aparecer estos síntomas. Bien. Lo que tenemos que entender es esto que hablábamos al principio, el síntoma comunica, ¿bien? El paciente no puede expresar sus necesidades, ¿bien? Y el síntoma lo tenemos que interpretar como un mensaje. Algo está pasando, que este paciente está así o está asá, o pasa esto o pasa lo otro. Algo le está pasando, ¿bien? Causas más frecuentes, como les dije anteriormente, dolor, infecciones, lo que hablábamos recién del ambiente, bien, cambios en la rutina, bien. Muchas veces, por ejemplo, doy un ejemplo como para que quede más claro, muchas veces un cambio en la rutina por ejemplo, fiestas, Navidad, Año Nuevo, los pacientes se quedan hasta más tarde en reuniones familiares grandes. Y eso repercute en el paciente al otro día. Ya no duerme tan bien, al otro día puede estar más desorientado, al otro día puede hacer alguna agitación. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los cambios bruscos de rutina, los cambios bruscos del ambiente, que ya no se pueden adaptar y no tienen la misma capacidad que tenían antes. Entonces, todas estas cosas pueden favorecer a cambios conductuales en el paciente. Bien. Como principios de manejo, esto es en general, siempre hay que tener rutinas, por esto que les decía recién, rutinas claras y predecibles, el ambiente tiene que ser seguro y tranquilo, la comunicación tiene que ser simple, simple y afectuosa, siempre. Evitar confrontaciones, buscar el mensaje detrás de la conducta, tratar de ver si se puede encontrar, si se puede censar lo que está pasando por lo cual el paciente está así. Bien. La comunicación tiene que ser efectiva y afectiva también. Hablar despacio, frases cortas, simples, mirar a los ojos, usar gestos y contacto suave si el paciente accede al contacto. Hay pacientes que no les gusta el contacto, pero muchas veces un contacto, una caricia, eh, puede ayudar, ¿bien? Entonces, no corregir insistentemente, esa no es una opción, ¿bien? Tampoco confrontar, usar distracciones positivas. Muchas veces nos sirve distraer, sacar al paciente de lo que le está pasando, como para que deje de sentir lo que le está pasando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, agitación e irritabilidad, que era uno de los síntomas que hablábamos, es un estado de inquietud, de nerviosismo, de tensión, a veces acompañado de movimientos repetidos, que aparecen situaciones de frustración o de incomodidad. Bien, ¿cómo manejamos eso?
Entonces, siempre mantener la calma, lo que hablábamos al principio. Bien, siempre mantener la calma, siempre hablar de forma segura, en un tono amable, bajo, bien. Eh, Identificar la causa, si es dolor, si tiene hambre, si está incómodo por el ruido, si hay un exceso de estímulos. Eso es importante. Y reducir las distracciones, televisión fuerte, ambientes sobrecargados. Y ahí sí, esto que les decía recién, ¿no? De usar distracciones positivas, redirigir la atención hacia una actividad sencilla. ¿No? Tengo hambre, por ahí no dice tiene hambre, pero se pone agitado y ¿cuándo voy a comer? Bueno, ya comiste. Vamos a hacer tal cosa, algo que al paciente le guste, sacarlo de esa distracción, sacarlo de ese lugar con una distracción que al paciente le guste. Lo mismo si se enoja con algo, bien, distraerlo, correrlo del lugar, bien, siempre de forma calma, con un tono de voz amable y seguro, sin confrontar. Van a ver que la mayoría de las respuestas son estas a los distintos síntomas, ¿bien? Lo mismo pasa con la agresividad, sea verbal o física, ¿bien? Conductas hostiles, insultos, gritos, empujones, golpes. De ninguna manera uno puede responder con violencia ni ponerse a discutir. Bien, no podemos confrontar, no es la idea confrontar. Darle el espacio físico, mantener distancia segura si lo amerita, bien. Observar si hay causas médicas de vuelta, si hay dolor, si hay estreñimiento, si hay una infección urinaria. Bueno, pues eso lo van a ir viendo también llamando al médico y demás. Y cambiar el enfoque, bien. Volver a intentarlo más tarde con otra estrategia, pero en el momento cambiar el enfoque. Bien. Siempre utilizando frases tranquilizadoras, estoy acá para ayudarte, quédate tranquilo, en qué te puedo ayudar. Bien. La ansiedad, los miedos, otro síntoma muy frecuente que aparece, esa sensación de inseguridad, ese temor excesivo a quedarse solo, a la oscuridad, a personas desconocidas. Bien, siempre ofrecer seguridad, contacto visual, siempre el tono calmo, las frases breves, simples. Si hace falta, si el paciente funciona de esa manera, porque depende cada paciente, acompañar con contacto físico, tomar de la mano, un abrazo suave. Bien, evitar entornos nuevos sin preparación previa, esto es fundamental. Hay que hablar con el paciente, hay que contarle lo que va a pasar, hay que decirle, van a venir visitas, esto, los tíos, los primos, los hermanos. Bien, que no sea todo una sorpresa. Bien, siempre tener objetos familiares, fotos, música. Bien, cuestiones que al paciente lo traigan a un lugar que donde él se sienta seguro, actividades relajantes, bueno, escuchar música, pasear, respiraciones guiadas, bien. Tiene que ser todo de forma tranquila, de forma calma, bien, y todo generar un espacio calmo y seguro para el paciente. Cuando hablamos de depresión y apatía, un síntoma muy frecuente que inclusive a veces es uno de los síntomas iniciales, ¿bien? Esa tristeza persistente, esa falta de iniciativa, antes le gustaba hacer tal cosa, ahora no quiere, no le gusta, falta de motivación, ¿bien? Entonces, hay que entender, porque esto es algo muy común, que muchas veces los familiares o ante la frustración se enojan, pero dale, levantate, hacé, tenés que hacer esto. Y quizás hay que entender que es parte del cuadro también. Por eso volvemos a lo del inicio. El Alzheimer no es solo la pérdida de la memoria, eso es uno de los síntomas entre tantas cuestiones que el paciente va perdiendo. Bien, entonces tenemos que validar sus emociones, reforzar positivamente cualquier participación, aunque sea mínima, estimular con música, con actividades al aire libre, con fotos familiares, evitar las críticas, bien, evitar la presión excesiva, no exigirle demasiado, bien, y evitar criticarlo, bien, evitar nuestras frustraciones, que nuestras frustraciones le lleguen al paciente. Ofrecer actividades simples, cortas,
bien, que puedan generar placer inmediato, fomentar el contacto social, visitas breves, llamadas de familiares. Bien, contacto físico de vuelta si es aceptado, evitar largos periodos de inactividad, acompañar con presencia, bien, pero con presencia de estar con el paciente. Y después hay otros síntomas más complejos, como pueden ser los síntomas psicóticos, bien, los delirios, las alucinaciones, bien. Cuando hablamos de alucinaciones, hablamos de una sensopercepción sin objeto, es decir, nosotros vemos o escuchamos algo que no está, que no hay, ¿bien? No tiene objeto. A diferencia de que la ilusión óptica es una distorsión de la realidad, ¿bien? Alucinación es veo algo que no está ahí, no existe. No es la sombra de un árbol que a la noche parece un monstruo y me asusto, ¿bien? Eso sería una ilusión óptica. Alucinaciones es ver algo que no está, muy frecuente, pasa ven gente, muchas veces conversan con gente que no está, bien, o escuchan. Escucho que los vecinos dicen cosas detrás, el vecino del primero B me está diciendo, ¿no? Y ahí con esas alucinaciones ya empiezan muchas veces los delirios, las ideas delirantes, me quieren sacar las cosas, me quieren sacar plata, me quieren robar, vos no sos vos, sos un marciano con la cara de mi hijo, bueno, esas cosas también aparecen, ¿bien? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Por supuesto que cuando aparecen estos síntomas y descartando alguna reagudización por una causa orgánica, generalmente estos manejos los termina realizando el psiquiatra o el neuropsiquiatra especializado o el neurólogo, bien, con medicación o psicofármacos para este tipo de cuestiones, bien. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando el paciente está con una idea delirante, quizás hasta enojado o con alucinaciones? Bien, no confrontarlo directamente. Hay que entender algo, cuando uno tiene una idea delirante, cuando hablamos de idea delirante, hablamos de una idea rígida, bien, de un pensamiento rígido. En ningún punto, desde ningún punto de vista, uno puede confrontar directamente y decirle eso no es real, porque para el paciente es recontra real. ¿Bien? Esto tiene que quedar claro, no podemos confrontar. Eso no es real, esto no es así, estás equivocado, estás viendo cosas que no son. Lo único que van a hacer es aumentarle la angustia al paciente o la frustración o el enojo o las puteadas que pueda alargar y demás. Bien, entonces no confrontar directamente, no decirle esto no es real, porque para ese paciente sí es real, aunque nosotros sepamos que no lo es. Validar la emoción, entiendo que esto te asuste, vamos a un lugar seguro, ofrecer seguridad, redirigir la atención, vamos a hacer tal cosa, ven y vamos para acá que hacemos tal cosa, vamos a pintar que a vos te gusta, tengo unas mandalas o lo que le guste hacer al paciente, revisar factores ambientales, ¿no? Mejorar la iluminación para evitar alguna sombra que pueda, ¿no? Dar pie, una ilusión que pueda dar pie luego a sus ideas delirantes y demás, ¿bien? Y obviamente consultar con el médico, ¿bien? Porque esto es de manejo médico. Bien, las alucinaciones hay que manejarlas, los delirios hay que manejarlos, todos. Obviamente la irritabilidad también, ¿no? Digamos, todo esto va a ser de manejo médico finalmente. Lo que tratamos de hacer es cómo actuamos nosotros en el momento sin tener el médico al lado, a menos que sea una urgencia y amerite, obviamente, buscar a un médico. Bien. En lo que es sueño también tenemos alteraciones, ¿bien? Como les decía antes, el Alzheimer, eh, eh, cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de atrofia, ¿bien? De distintos sectores del cerebro, y entre esos hay atrofia del circuito núcleo supraquiasmático, melatonina, que ya hay atrofia con el paso del tiempo y de la edad, pero mucho más con pacientes con una demencia, como en Alzheimer. Entonces, ese circuito es el que nos da el ritmo circadiano, sueño-vigilia, el que se nos facilita el sueño. Y lo que pasa con esta atrofia a nivel de este circuito es que
el paciente tiene sueños más cortos, cambia la arquitectura del sueño, hay fragmentación del sueño, hay insomnio, tanto de conciliación como de mantenimiento, hay inversión del ritmo sueño-vigilia. Bien, hay parasomnias o conductas anómalas nocturnas, se levanta a las 2 de la mañana, se pone la boina, se pone todo y quiere salir a caminar, bien. Entonces, todas estas cosas también pasan en el paciente con Alzheimer, bien. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Tenemos que mantener una rutina estable. Para lo que es inversión del ritmo de sueño-vigilia, inversión del ritmo de sueño-vigilia quiere decir que duerme de día y no duerme a la noche. Un caso clásico de un paciente que quizás eh, ya ha pasado un tiempo y nunca ha consultado por su Alzheimer porque no tiene gente que lo cuide o porque a veces ni siquiera, ¿no? Pero empieza a cambiar ese ritmo sueño-vigilia, entonces duerme más de día a la mañana, pero en la noche no duerme, ¿bien? Entonces lo que tenemos que hacer es evitar las siestas largas, ¿bien? El paciente tiene que dormir lo más seguido que pueda a la noche. Bien, entonces si se duerme a las 9 10 de la noche y se levanta a las 7 de la mañana, bueno, ahora, si se acuesta a las 3 de la mañana, entonces se levanta a las 12 del mediodía, o a veces sigue hasta las 2 de la tarde, al otro día se acuesta a las 5, estamos en un problema. Ustedes siempre piensen que el paciente con Alzheimer, si no, o con algún tipo de demencia, si uno no está atrás ayudando o organizándolo, se desorganiza. Bien, empieza a dormir a cualquier hora, empieza a comer cualquier porquería, empieza a tener ideas delirantes, empieza a desorganizarse en todo, ¿bien? Porque no es solamente la pérdida de memoria, también hay afectación de las funciones ejecutivas, hay afectación de la atención, hay afectación del lenguaje, de todas las funciones cognitivas, ¿bien? Entonces, tenemos que tener al paciente con rutinas estables, con rutinas simples, con rutinas que lo ayuden al paciente. Y dentro de eso, en el manejo del sueño, evitar las siestas largas, acostarse siempre a la misma hora, obviamente reducir la cafeína, reducir las pantallas para antes de irse a dormir, sobre todo. Ustedes saben que la melatonina es una sustancia que secreta la glándula pineal, ¿bien? Que le avisa al cerebro que hay que irse a dormir y esa melatonina se libera por la noche, ¿bien? Cuando no hay luz, ¿bien? Cuando no hay luz solar y los fotorreceptores de la retina le avisan al núcleo supraquiasmático que es de noche y el núcleo supraquiasmático... No importa, deja de inhibir una cierta región del cerebro y se libera melatonina. Bien, entonces esa liberación de melatonina le avisa al cerebro que es de noche y que hay que dormir. Si yo estoy sin luz porque son las 11 de la noche, pero con la tele prendida, todo lo que da, y con la pantalla al lado, o con el celular, o con la computadora, la tablet, lo que sea, esa melatonina se va a liberar en menor cantidad. Y si ya estamos hablando además en un paciente que todo ese circuito lo tiene más atrofiado, es peor todavía. Entonces, tenemos que hacer lo que se llama higiene del sueño, evitar las pantallas por la noche, ya a la noche empezar con una luz más tenue, amarilla, bien, reducir la cafeína después de las 5 o 6 de la tarde y el mate, bien. Por la mañana, exposición y por la tarde a la luz natural, bien. La habitación tiene que ser tranquila, tiene que ser oscura, tiene que ser cómoda, ¿bien? Y tiene que hacer alguna actividad física ligera durante el día, ¿bien? Entonces todo esto va a hacer que nuestro paciente o que nuestro familiar duerma mejor, ¿bien? Por supuesto que también hay medicación para que descanse, si con la higiene del sueño y demás no alcanza. Cuando hablo de higiene del sueño, hablo de todas estas pautas no farmacológicas que hacen a un buen descanso nocturno. Bien, las siestas hay que evitarlas, bien, y si se tiene que hacer siestas que no sean más de 20 minutos. Entonces, como estrategias claves, tiene que saber que el ambiente tiene que ser estructurado, que la comunicación tiene que ser simple, que hay que validarlo al paciente. La validación emocional es importante. ¿Cuándo consultar al médico? Cuando hay síntomas de riesgo, cuando hay cambios bruscos, cuando hay alucinaciones persistentes, cuando hay alteraciones graves del sueño, o agitación o irritabilidad sin respuesta. Bien. Y después
hay un montón de recursos y apoyos para ustedes como eh, familiares o acompañantes o cuidadores. Está la Asociación de Alzheimer, muchas asociaciones de Alzheimer, líneas de ayuda, centros de día, talleres de estimulación cognitiva. Bien, los talleres de estimulación cognitiva al paciente lo van a ayudar. Acuérdense que el cerebro funciona muchas veces como un músculo. Bien, y si yo estimulo y estimulo la memoria y estimulo, eh, va a retrasarse un poco, bien, esa pérdida de memoria. Bien, entonces hay diferencias entre un paciente que está todo el día sentado mirando Crónica TV a un paciente que tiene sus talleres, hace todas sus rutinas completas, hace un poco de ejercicio liviano durante la mañana o a la tarde temprano, bien, o caminatas. Hay diferencia, bien. Y obviamente es esencial el apoyo psicológico tanto para cuidadores como para familiares. Bien. Entonces, como conclusión, sabemos que el abordaje tiene que ser integral y centrado en la persona, bien subjetivo a la persona. Bien. Si bien hoy hablamos de algo muy general, de los síntomas en general, tiene que ser centrado en la persona. Bien. Los síntomas conductuales, esto es como mensaje final, son parte de la enfermedad, no de la persona. Bien, esto lo aclaro para que de a poquito lo entiendan, por ahí muchos ya lo saben, pero que lo tengan en claro. Síntomas conductuales son partes de la enfermedad. Bien, no podemos enojarnos por los síntomas que tiene. Bien, es parte del cuadro del paciente. El paciente no lo hace a propósito. Bien, entonces cuidar a este paciente no solo es amor, sino que es paciencia. Bien, y no están solos, siempre hay algún recurso de apoyo. Bien, ¿quieren preguntar algo? Esta fue la presentación. Bien, voy a dejar abierto el espacio para algunas preguntas, las que quieran de este tema o algún otro tema.